Hola, bienvenidos a este video, en el cual el día de hoy hablaremos sobre la psicofísica. Hablaremos desde su significado y su historia, así como algunas leyes y aplicaciones. Primeramente, ¿qué es la psicofísica? Bien, la psicofísica es una rama fundamental de la psicología que se dedica al estudio cuantitativo de la relación entre los estímulos físicos del entorno y las sensaciones y percepciones subjetivas que estos producen en los seres humanos. Es la disciplina que tiende un puente entre el mundo objetivo de la física y el mundo subjetivo de la experiencia mental. Su objetivo principal es establecer leyes matemáticas precisas que describan cómo la magnitud de un estímulo físico se traduce en la intensidad de una sensación percibida. La psicofísica clásica se considera el antecedente inmediato del estudio del desarrollo de la psicología científica, debido a su aproximación al estudio de la relación entre mente y cuerpo. El término psicofísica fue acuñado por el filósofo y psicólogo alemán Gustav Theodor Fechner a mediados del siglo XIX. Posteriormente, la obra seminal de Fechner, Elementos de psicofísica, publicada en 1860, marcó un hito crucial y estableció la psicofísica como una disciplina interesada en establecer las relaciones matemáticas precisas entre los estímulos y las sensaciones evocadas por esos estímulos. Weber fue un médico alemán de la Universidad de Leipzig con especialidad en anatomía y fisiología. Su investigación se centró en el estudio de las sensaciones táctiles, musculares y visuales. Weber fue uno de los primeros en abordar el estudio de la respuesta humana a un estímulo físico de manera cuantitativa. Descubrió fenómenos perceptivos clave como el umbral absoluto, definido como la energía física mínima que requiere un estímulo para que lo detecte el observador. Por otro lado, Fechner fue un filósofo, físico y psicólogo experimental alemán. Fue alumno de Weber. Su interés inicial en la relación entre lo psíquico y lo físico lo llevó a buscar una demostración matemática de la identidad entre mente y cuerpo, argumentando que la conciencia constituye la verdadera y única realidad física de los estímulos. Fechner retomó los estudios de Weber y los propios para desarrollar una fórmula que represente en lenguaje matemático la relación existente entre las variaciones incrementales de las sensaciones y los estímulos. Es conocido por formular, en 1860, una ecuación para cuantificar esta relación, que se conocería como la ley de Febert-Waechter. La ley de Febert-Waechter es una de las contribuciones más importantes de la psicofísica y el estudio de la percepción. Formulada por Hans Weber, establece que el mínimo incremento de estímulo que producirá un aumento perceptible de la sensación es proporcional al estímulo preexistente. En otras palabras, la diferencia apenas perceptible, DAP, no es una cantidad fija, sino que depende de la magnitud o intensidad del estímulo original. Por ejemplo, es más fácil notar la diferencia entre 100 gramos y 150 gramos que entre 10 kilogramos y 10.05 kilogramos, aunque la diferencia absoluta sea la misma, 50 gramos. Respecto a la constante K, este proporciona un índice aproximado de la finura o sensibilidad de los distintos sentidos. Un valor de K más pequeño indica una mayor sensibilidad. Fechner retomó la ley de Weber y sus propios estudios para desarrollar una fórmula que representara matemáticamente la relación entre las variables incrementales de las sensaciones y los estímulos. Expresa una relación logarítmica entre la magnitud del estímulo y la intensidad de la sensación. Esto significa que, a medida que la magnitud del estímulo aumenta, se necesita un incremento proporcional mayor en la intensidad para producir una diferencia perceptible, es decir, la sensación crece más lentamente a medida que se aumenta la intensidad del estímulo. Los experimentos de Weber y Fechner se centraron en la medición de umbrales sensoriales y la relación entre estímulo y sensación. Por ejemplo, algunos de sus experimentos fueron percepción de peso. Weber realizó experimentos con levantamiento de pesas,
Un voluntario que sostiene 2 kilogramos no notará una adición de 0.05 kilogramos, pero sí notará 0.2 kilogramos, demostrando que la DAP para el peso es una proporción constante, aproximadamente 2%. Percepción de la luz. En una habitación oscura, una vela encendida es muy perceptible, pero en una habitación muy iluminada, la misma vela puede pasar desapercibida o tardar mucho más en notarse. La diferencia en la intensidad de la luz necesaria para ser notada también es una proporción constante, en este caso 8%. Percepción del tiempo. La ley de Weber-Fechner también se ha aplicado a la percepción del tiempo. Se sugiere que el tiempo parece pasar más rápido a medida que envejecemos, porque experimentamos menos novedades y la percepción del tiempo se vuelve logarítmica. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los principios y desarrollo de la ley de Stevens. Primeramente, la ley de Stevens describe la relación que existe entre la intensidad de un estímulo físico y la sensación que percibimos mediante una función potencial, ofreciendo así un modelo más flexible que la ley logarítmica de Fechner, donde Stevens utilizó métodos de escalamiento directo, pidiendo así a los sujetos de prueba que asignaran un valor numérico directo a las sensaciones que sentían, a diferencia de los métodos indirectos de Fechner, donde la ley se expresa como S es igual a KL elevado a la N, donde S representa la magnitud de la sensación percibida, I es la intensidad del estímulo físico, K es una constante de proporcionalidad, y N vendría siendo el exponente de la potencia, que depende del tipo de estímulo y de las características sensoriales involucradas. Tenemos que el exponente n va a ser muy crucial, ya que caracteriza la forma de la función psicofísica para diferentes modalidades sensoriales, como las que vamos a ver a continuación. Vemos que si n es menor que 1, para este caso la sensación va a crecer más lentamente que el estímulo. Si n es igual a 1, la relación es lineal, lo que significa que la sensación es directamente proporcional al estímulo, mientras que si n es mayor que 1, la relación es de expansión exponencial, donde un aumento en la intensidad del estímulo produce un incremento de sensación cada vez mayor, y un ejemplo de esto vendría siendo el dolor por un shock eléctrico. Por lo tanto, la ley de potencia de Stevens nos ofrece un modelo más preciso de la percepción, ya que mide directamente cómo es que las personas perciben las sensaciones. Esto permitió una representación más precisa de la experiencia sensorial. Por lo tanto, podemos decir también que la ley de Stevens es más flexible que los modelos anteriores, ya que su fórmula de potencia se adapta a una mayor variedad de estímulos. Algunos de los métodos discretos de escalamiento de Stevens que revolucionaron a la psicofísica fueron la estimación de magnitudes, la producción y las modalidades cruzadas, ya que permite que los individuos cuantifiquen directamente sus propias percepciones. En el caso de la estimación de magnitudes, los sujetos asignan números a la intensidad percibida de un estímulo dado. La producción invierte esto pidiendo al sujeto que ajuste un estímulo físico para que coincida con un número dado. Para el caso de las modalidades cruzadas, comparan la intensidad de sensaciones de diferentes modalidades. Por ejemplo, ajustando la sonoridad de un sonido para igualar la brillantez de una luz. Dentro de los ejemplos de los experimentos con shock eléctricos, donde el dolor va a aumentar exponencialmente, como algunos ejemplos son la percepción de peso, la longitud, la dureza táctil, la claridad visual, han validado esta ley, la ley de Stevens. Ahora bien, debemos entender que la psicofísica en la medicina nos ayuda a comprender cómo el cuerpo percibe estímulos. Esto a su vez de gran importancia para diagnósticos y tratamientos. Por lo que ahora, algunas de las aplicaciones de la ley de Weber-Fechner en el ámbito médico son fundamentales para entender cómo percibimos y respondemos a estímulos sensoriales como el sonido, la luz y el tacto, entre otros, como vendría siendo el caso de la audición. Tenemos que es fundamental en la audiometría para medir cómo escuchamos. Entonces, explica por qué necesitamos un gran cambio en un sonido fuerte para notarlo, pero necesitamos un sonido pequeño para poder percibirlo. Es por eso que el sonido se mide en decibeles, ya que es una escala que se ajusta a cómo el oído lo va a percibir. En el caso del dolor, esta ley nos ayuda a entender que la percepción del dolor es relativa. Es difícil notar un pequeño cambio en el dolor cuando ya es muy intenso.
Bueno, la relación que hay entre la física médica y el desarrollo de la psicofísica, es importante mencionar que tanto la psicofísica como la física médica van de la mano, debido a que la física nos da las herramientas para medir con exactitud los estímulos que percibimos. Tenemos que a su vez la física médica impulsa a la psicofísica, ya que los físicos médicos crean y mejoran la instrumentación médica, como los aparatos para diagnósticos, lo que ayuda a estudiar mejor la percepción. También optimizan la calidad de las imágenes médicas, usando incluso inteligencia artificial para detectar cosas como el ojo humano no vería. Y bueno, ya por último, podemos concluir que la psicofísica desde sus orígenes del siglo XIX con Weber y Fellner han sido una disciplina pionera en la cuantificación de las experiencias subjetivas. Su ambición de establecer leyes matemáticas que vinculen el mundo físico de los estímulos con el mundo psicológico de las sensaciones no solo sentó las bases de la psicología experimental, sino que también ha evolucionado para ofrecer una comprensión más matizada y probabilística de la percepción humana. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte y a continuación de nuestras referencias. Muchas gracias.